Creo que hay muchos temas que son comunes entre Costa Rica y Colombia desde hace tantos años, temas que tienen que ver con el comercio, temas que tienen que ver lógicamente con las relaciones bilaterales, hoy temas que tienen que ver también con el Grupo de Río, en que precisamente Colombia está ejerciendo la Secretaría Pro Tempore, el tema del café, que es otro de los temas, la ayuda que de una u otra parte también el caso de Colombia, en el tema como la vivienda de interés social, donde estamos comprometidos y queremos comprometernos más, en fin, yo creo que lo que se busca es estrechar precisamente aún más esos lazos de amistad y de cercanía entre Costa Rica y Colombia. Un tema importante es el de seguridad. El tema de seguridad. Lógico, el tema combatir el narcotráfico, que en buena parte, como lo hemos reiterado nosotros, pues es el mayor generador de violencia en nuestro país y que en buena parte se convierte en el mayor generador de violencia en muchos países del mundo, y por eso creemos que todos estos acercamientos, todas estas relaciones, todo este intercambio de experiencias que podamos hacer y de fortalecer precisamente en el tema de la seguridad y de combatir el narcotráfico va a ser importante para Costa Rica y lógicamente va a ser importante para Colombia. Don Andrés, Costa Rica tiene muchas esperanzas en la ayuda que Colombia pueda brindar en materia antisecuestros por los últimos hechos ocurridos acá. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Existe algún plan de cooperación de parte de Colombia hacia Costa Rica? Pues sí, efectivamente hace yo creo que un poco más de una semana tuve oportunidad de enviar al secretario de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, que tiene una muy buena experiencia. El general Serrano también tuvo oportunidad de dialogar con el presidente y con las autoridades de Costa Rica. Nosotros adicionalmente en Colombia estamos trabajando en nuevas medidas y creemos que todo lo que podamos aportar nosotros lo vamos a hacer, e igual, y yo creo que aquí es importante también resaltar que toda la información, todo el intercambio de información que podamos tener va a ser muy importante para nosotros, pero desde el primer momento en que el propio presidente Rodríguez nos pidió y nos solicitó toda la cooperación que pudiéramos darle en este tema, nosotros abrimos nuestras puertas, reitero, con el propio secretario de la Convivencia y la Seguridad Ciudadana para poder intercambiar opiniones y cómo y de qué manera podemos nosotros fortalecer y en este caso pues brindar colaboración también al gobierno amigo de Costa Rica. Andrés, ¿se planteará la posibilidad también de que Costa Rica funja como facilitadora en el proceso de paz? Pues sí, yo creo que Costa Rica es un claro ejemplo de cómo ha sido facilitador en los procesos de paz. En este caso en Colombia estamos comprometidos, ya iniciamos las negociaciones con la FARC, aspiramos a iniciar negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Costa Rica nos ha venido respaldando permanentemente en este proceso, en las distintas cumbres, no solamente en la cumbre iberoamericana, sino igualmente en la cumbre de presidentes centroamericanos, y por eso creemos que es muy importante esa posibilidad de que Costa Rica también sea facilitador dentro del proceso de paz en Colombia. Muchas gracias. Gracias. Presidente, usted tuvo una conversación hoy con Juan Pablo Montoya después de que ganara las 500 millas. ¿Qué hablaron? La verdad no pude hablar directamente con él, pero yo creo que como todos los colombianos hoy nos sentimos muy orgullosos de tener en nuestro campeón en Juan Pablo, pues una vez más quien llevó los colores de nuestra querida Colombia en un circuito tan importante con las 500 millas de Indianápolis. Yo creo que esta es una de las carreras más importantes y por eso yo creo que como todos los colombianos hoy estamos absolutamente contentos, satisfechos y muy honrados de tener una figura del deporte como Juan Pablo. Yo he reiterado que esta semana ha sido una semana buena para el deporte colombiano. A Fabiola le fue bien, para el país también, a Fabiola le fue bien, a la selección, pues a pesar de que íbamos perdiendo, logramos el empate frente a Portugal y tenemos a Juan Pablo, mañana empezamos el Roland Garros y esperamos también de que Fabiola pueda tener una buena actuación como corresponde en este circuito tenístico tan importante. ¿Cómo le fue, presidente, en esta semana? La verdad que bien, la verdad que yo creo que bien y vamos para adelante. Yo creo que el país está en otra tónica y como hemos dicho, aspiramos no solamente que podamos sacar la reforma política, sino que también podamos sacar adelante las reformas económicas para el bien de los colombianos. Y yo creo que este será el comienzo de esta semana. ¿Está satisfecho, digamos, ya con el retiro de las elecciones anticipadas, con los signos del liberalismo? Lo importante es que vamos a comenzar a trabajar en los dos temas que son en reforma política y en el tema económico. Yo creo que todavía tenemos 15 días para sacar dos leyes que estaban a punto de salir, que van a ser muy importantes y como hemos dicho, conformar las mesas de trabajo, como vamos a hacerlo esta semana, para trabajar en lo que corresponde al tema económico, que es fundamental. Hemos dicho que en la próxima legislatura tenemos que llegar con unos proyectos, ojalá ya muy concertados, para que podamos enviar esa señal internacional de que hay seriedad, como siempre lo hemos tenido en el campo nacional e internacional, cumpliendo nuestros objetivos y de esta manera podamos claramente
sacar al país, como ya lo estamos viendo, de la crisis en que estamos, especialmente en el tema económico, ya estamos viendo una reactivación, como lo hemos reiterado, y con estas reformas vamos a salir adelante. Bueno. Muchas gracias. ¿Están listos para recibir al presidente? Abran el paso. Llevo 2 años que voy a fusilar el lema diciendo... Vamos a dar comienzo a la actividad, señores. ¡Ey, ey! Ya como muestra de este parque. Entonces les... Deja de ser emocionante encontrar en cualquier país del mundo una referencia a nuestra nación de origen que la representa por algún símbolo, algún evento o algún triunfo deportivo o artístico. Y cuando a estas situaciones se une el afecto sincero, la alegría es mucho mayor. Por eso es muy grato saber que el nombre, para nosotros sagrados de la República de Colombia, identificará en adelante a un bello parque múltiple que dará recreación, cultura, a muchísimas personas de un país amigo y de un país cercano como lo es Costa Rica. Este Parque República de Colombia es a partir de ahora un símbolo vivo, como usted lo dijo, señor alcalde, de fraternidad y el espíritu de amistad colombo-costarricense. Es también un homenaje al importante aporte que tantos colombianos, quienes han venido a vivir, quienes han venido a trabajar a este país del siglo XXI y que han hecho cultura, ciencia y que han ayudado también a su desarrollo, a un país como es Costa Rica, pero por sobre todo lo que estamos demostrando es un testimonio de gratitud de esa gran colonia colombiana y de sus descendientes a la proverbial hospitalidad de los costarricenses para con nuestro pueblo. Decía Aristóteles que la amistad es un alma que habita en 2 puertos y un corazón que habita en 2 almas. Asimismo ha sido y es cada vez la amistad entre Costa Rica y Colombia, que hoy reafirmamos con esta visita presidencial y de cuyo buen designio dejamos testimonio perenne en este nuevo parque para San José y para el importante cantón de Escazú. También hay colombianos en este país que acogió sus sueños y sus deseos de progresar, que tienen un alma que habita en 2 puertos. Un puerto es la acogedora Costa Rica, que lo recibió y a la cual están entregando lo mejor de su trabajo y de su industria, y el otro es su Colombia de origen, la tierra querida de sus ancestros cuyo destino sigue con interés y con nostalgia. A estos compatriotas, muchos de los cuales posibilitan con su aporte la construcción de este parque de amistad binacional, se les hará el alma un nudo cada vez que pasen por aquí y contemplen el pabellón de su país ondeando en esta tierra hermana, y recordarán entonces que, como dice un simpático refrán que ellos mismos han acuñado, colombianos y ticos somos como hermaniticos. Quiero hoy hacer un especial reconocimiento a mi amigo, al señor alcalde de Escazú, Adrián Chinchilla, una zona donde viven muchísimos colombianos y descendientes también de colombianos. Es el licenciado Chinchilla por su importante colaboración e interés en la realización de este proyecto, a quien queremos de verdad muy afectuosamente agradecerle precisamente esta construcción de este bello parque. Conozco a Adrián desde hace ya algunos años y sé de su espíritu y de su interés
por trabajar y por servir a su comunidad. Sé que ustedes han encontrado en este alcalde precisamente lo que queremos quienes Adrián pasado por ese puesto como es el alcalde de su respectiva comunidad. Yo siempre he dicho que posiblemente la reforma más importante que vivimos en Colombia hace ya algunos años fue la elección de alcalde por voto popular, porque es el alcalde el ciudadano más cercano a los intereses de su ciudadano. Es el alcalde el que tiene que velar por esos problemas del diario vivir. Como decía mi padre, el expresidente Pastrana, es a los alcaldes que nos corresponde hacer la revolución de las pequeñas cosas. Y precisamente yo estoy seguro que este parque va a ser el símbolo y el significado de la unión, de los esfuerzos, de la conciliación, de la tolerancia y del trabajo, buscando a través de obras como estas que la comunidad se integre, que podamos sacar hoy el provecho a nuestro espacio público, que podamos compartir todos los sectores que habitan en una propia comunidad un espacio, como ya lo anoté, para la recreación y la cultura. Por eso, a nombre de todos los colombianos que viven aquí en este hermoso país y en el nuestro, queremos agradecerle este gesto que tiene para con Colombia. Y también quiero agradecer a los directivos, a los padres y alumnos de la escuela Januari Quesada, que a través de su junta han dado su apoyo para que este proyecto sea una realidad. El gobierno de Colombia adoptará con afecto esta querida escuela, procurando en la medida de lo posible ayudarla con aportes de dotaciones educativas y otras formas de colaboración que puedan plantearse con nuestra embajada aquí en San José. En Costa Rica, tierra de maestros, queremos hacer también nuestro aporte a la educación costarricense. Queridos amigos costarricenses y queridos compatriotas, no somos solamente habitantes o nacionales de un país, somos por sobre todo latinoamericanos y formamos parte de una familia inmensa que es la humanidad. Por eso esta cooperación entre colombianos y ticos es la más lógica conclusión de varios siglos de coexistencia cercana y pacífica. Costa Rica rompió las cadenas que la ataban a extraño poder, soltó al viento su propia bandera y el imperio fundó de la ley. Así reza la letra del primer himno que tuvo esta nación, ejemplo de civismo y legalidad que fue escrita por el joven colombiano José Manuel Lleras en 1873. Como tuve oportunidad de recordar esta misma mañana, no solo muchas familias y apellidos costarricenses se confunden en el tiempo con orígenes colombianos, sino que por lo menos 2 presidentes de este país, y yo estoy seguro de que pueden ser muchísimos más, León Cortés Castro y mi buen amigo Miguel Ángel Rodríguez, son hijo y nieto de colombianos respectivamente. Y es que las fronteras son tan solo líneas artificiales que jamás pueden separar los afectos verdaderos. Por eso yo sé que en este nuevo Parque República de Colombia, los costarricenses y los colombianos seguirán viviendo y fortaleciendo su amistad, porque los lazos del corazón son los únicos que atan en la distancia. Nunca es largo el camino que conduce a la casa de un amigo, dijo un poeta de la antigua Roma. Para los habitantes de San José, ese camino ya tiene un destino, el Parque República de Colombia en Escazú. Muchas gracias. Noveno. De América del Sur nos honra la visita del más alto representante de un pueblo que con vehemencia lucha por alcanzar y perpetuar la paz en sus tierras. Hoy tenemos el gran privilegio de contar con su presencia, señor presidente Andrés Pastrana, la presencia de su distinguida esposa, doña Nora Puyana de Pastrana, y de su comitiva, quienes han venido a Costa Rica, a esta tierra de colibrís, de volcanes y profundos ríos, a disfrutar de la hospitalidad costarricense y a estrechar aún más nuestros tradicionales vínculos. Señor presidente Pastrana, con verdadera alegría y un sincero sentimiento de amistad, le doy la bienvenida a Costa Rica. Agradezco en nombre de mi pueblo el honor que nos confiere al devolvernos esta visita de Estado,
Visita que confirma la coincidencia de voluntades de nuestros dos gobiernos en el campo político, en el avance de la cooperación para el desarrollo humano y en el impulso a un intercambio comercial dinámico y complementario. Con esta visita, señor presidente Pastrana, Costa Rica y Colombia avanzan juntas en la construcción de una América Latina más próspera, justa e integrada. Y para que América prospere, sea justa y se integre, la paz se erige como una condición indispensable. Por eso los costarricenses aplaudimos sus esfuerzos por alcanzar la paz en Colombia, porque sabemos que su pueblo ha asumido el desafío político de buscar la conciliación y la paz a través de los mecanismos del diálogo y la negociación, y que este no es un camino fácil. Compartimos su entusiasmo del pasado 24 de abril, al conmemorar los 10 años de la firma de los acuerdos de paz con los movimientos armados, cuando usted afirmó que con cada gesto de paz sentimos que florecía un pedazo de patria, sentimos que germinaba la esperanza de tener al fin una Colombia libre de violencia, donde todos los colombianos construyéramos hombro a hombro un país más próspero y más justo. En nuestros rasgos y tareas comunes, Costa Rica y Colombia ven germinar la semilla de la paz, la semilla de la esperanza, la semilla del futuro. Reciban, señor presidente Pastrana, su queridísima señora esposa, doña Nora, y comitiva, un abrazo cordial de bienvenida de los costarricenses. Nosotros compartimos sus sueños y nadie como usted, presidente Pastrana, ha podido expresar mejor cuáles son esos sueños. El mes pasado afirmó que usted sueña y todos los colombianos sueñan con un país donde predomine el color amarillo de las mariposas de Mauricio Babilonia y no el rojo sangre de la violencia. Usted sueña con un país donde el coronel sí tenga quien le escriba, donde la cándida heríndida escape de la violencia intrafamiliar, donde los corruptos vivan su otoño y los honestos su primavera, donde no tengamos una mala hora ni haya más muertes anunciadas ni noticias de un secuestro, donde vivamos el amor y no solo en los tiempos del cólera, donde respiremos el olor de la guayaba y oigamos vallenatos, que es la música del alma colombiana. Sí, señor presidente Pastrana, los costarricenses compartimos sus sueños y queremos que sean pronto una realidad, por la niñez y la juventud colombiana, por las mujeres y hombres de su nación, una nación a la que me unen los lazos de la sangre y a la que le deseo paz, esperanza, prosperidad y justicia. Muy bienvenidos. Señoras y señores, escuchamos las palabras del señor presidente de Colombia. Cuando un colombiano, señor presidente Rodríguez y señora Lorena Cler de Rodríguez, llega a tierra costarricense, inmediatamente se siente en casa, no solo por la tradicional hospitalidad con que se nos recibe, sino porque para Colombia, Costa Rica es un país cercano en la geografía y cercano también en la sangre, en los afectos y en las convicciones. Aquí en Costa Rica encontramos una nación hermana en la tradición de apego y respeto al derecho internacional y en la fe inquebrantable en la democracia. En Costa Rica vemos un Estado que es ejemplo ante el mundo por su vocación pacifista y por su compromiso con el medio ambiente y con la promoción y garantía de los derechos humanos. ¿Cómo no sentirse en casa, señor presidente, si aquí han vivido y viven en la actualidad tantos colombianos que han hallado en Costa Rica un ambiente propicio para su desarrollo personal y profesional? Por aquí pasaron y sintieron con gratitud la bienvenida de los costarricenses dos de nuestros más grandes poetas, Porfirio Barba Jacob y Julio Flores. En Costa Rica se afincaron importantes familias colombianas cuyos apellidos resuenan con igual fuerza en nuestros dos países: los Albán, los Azuola, los Díaz Granados, los de la Espriella, los Calderón, los de la Osa, los Cruz, los Domínguez, los Castillo, los Cleves, los Durán. Son tan solo algunos ejemplos de esas familias de inmigrantes colombianos que hoy hacen parte de la cultura costarricense.
Pienso también en el licenciado León Cortés Castro, quien era hijo de un ilustre médico colombiano y fue presidente de Costa Rica, y en usted mismo, mi buen amigo Miguel Ángel Rodríguez, cuyos abuelos paternos llegaron a Costa Rica desde las bellas tierras sabaneras del departamento colombiano de Sucre. Con todos estos lazos y con todas estas coincidencias, con todo este afecto, con toda esta historia común, ¿cómo no sentirse en casa cuando se pisa el suelo hermoso de Costa Rica? Señor presidente Rodríguez, junto con Nora, nos sentimos felices de poder estar hoy aquí atendiendo su amable invitación y correspondiendo a la visita con que usted, su distinguida esposa y un selecto grupo de costarricenses nos honraron a finales del año pasado. Vengo en representación del pueblo colombiano y traigo conmigo el cariño de mi gente hacia Costa Rica. Durante este encuentro tendremos oportunidad de tratar respecto de muchos tópicos que nos vinculan y en los cuales esperamos continuar avanzando sobre los pasos ya acordados en nuestra reunión de Santa Fe de Bogotá. Seguiremos trabajando de la mano en los múltiples foros internacionales, seguiremos impulsando los fructíferos contactos entre nuestros empresarios, seguiremos estimulando nuestro comercio y nuestras inversiones recíprocas y seguiremos promoviendo la aproximación constante entre nuestros pueblos en los campos cultural, educativo, científico, turístico, de cooperación judicial y ambiental, entre otros varios. A usted, señor presidente Rodríguez, y a todo el querido pueblo costarricense, quiero entregar hoy un mensaje de amistad que traigo desde Colombia, un país que también está comprometido con la búsqueda de la paz, con el desarrollo humano y con la integración latinoamericana. Costa Rica y Colombia tienen mucho que hacer y mucho que decir en el concierto de las naciones. Esta visita será un eslabón más en la ya larga cadena de nuestro afecto. Hoy tomo prestados los versos de Julio Flores, con los que respondió al saludo de bienvenida que en 1906 le diera el gran poeta costarricense José María Celedón para expresar la grata sensación que siento al estar en este bello país de Costa Rica, abro comillas, un cielo tan azul y un sol tan bello como los de mi tierra colombiana, tiene esta tierra de la mía hermana. Dios puso en ambas su divino sello. Muchas gracias. Y sus mandatarios acordaron suscribir un comunicado con gobiernos entre los principios para la preservación de la democracia. En Costa Rica, la colaboración, acatamiento irrestricto a las disposiciones de la CONAIE tiene como objetivo establecer las bases por las que las partes desarrollarán programas y proyectos de cooperación educativa y técnica en áreas de radiodifusión y otras de interés mutuo, incluye con el Banco Colombiano de Exportaciones. El proyecto entrará en el proceso, señores mandatarios, firman este último acuerdo. No diga uno, entonces diga nombre. No, lo mismo es. Quienes a continuación proceden a intercambiar las piezas, los documentos. Interamericano. Para Costa Rica, contar hoy con la visita de Estado del señor presidente don Andrés Pastrana, querido amigo de Costa Rica, de su señora y de su delegación, y haber participado con los amigos del gobierno de la República de Colombia en la discusión y en la elaboración de la declaración conjunta y de los acuerdos que hoy han sido firmados. En estos acuerdos estamos fortaleciendo los temas fundamentales de nuestras relaciones: compromiso con la paz, el compromiso con la democracia, con las instituciones republicanas, con el sistema de derechos humanos, con mejorar y profundizar el sistema interamericano de derechos humanos,
con el medio ambiente, con accionar de manera conjunta en los organismos y en los tratados internacionales para promover un ambiente sano y el pago adecuado por los servicios ambientales a nivel internacional y nacional, la búsqueda de la seguridad en nuestros estados a través de la lucha contra el narcotráfico, de la acción y el trabajo conjunto en nuestros bares que hemos acordado, el trabajo en los campos educativos y formativos, y yo quisiera aprovechar la ocasión para expresar nuestra gratitud al Gobierno de Colombia por la cooperación específica en temas de preparar nuestras acciones, nuestros grupos policiales y de justicia frente al tema del secuestro, por lo cual hemos tenido visita del señor asesor en seguridad, del señor presidente de Colombia, que mucho agradecimos al señor Francisco su visita y la futura tarea de capacitación a personas de Costa Rica que irán a Colombia en este campo para seguir trabajando en prevenir y en enfrentar este problema nuevo para Costa Rica, pero de enorme gravedad, donde apreciamos profundamente la generosa colaboración de las autoridades de Colombia. Trabajo en el campo económico para continuar tanto en la Organización Mundial del Comercio como en ALCA, propiciando esfuerzos conjuntos de Colombia y de Costa Rica, que tenemos posiciones muy similares en la promoción internacional de los intereses comerciales, en la lucha por la apertura de los mercados agrícolas, por la eliminación de subsidios en los países desarrollados que afectan las posibilidades de nuestras exportaciones. Hemos tenido ejemplos muy exitosos de cooperación en casos de mercados internacionales, en el caso del café, muy recientemente, donde celebramos lo que han alcanzado los caficultores de ambos países con el apoyo de los gobiernos, y en el campo del banano durante muchos años Colombia y Costa Rica hemos venido defendiendo y seguimos defendiendo tesis similares para la defensa de la posibilidad de acceso de nuestros productos al mercado de la Unión Europea. Es el propósito de ambos gobiernos continuar cooperando para intensificar las relaciones entre nuestros empresarios y el intercambio comercial y la inversión entre nuestros países. Y un punto específico al cual le damos una gran importancia es el relacionado con la importación de casas prefabricadas para programas de viviendas de interés social y de clase media desde Colombia hacia Costa Rica, lo que vendrá a fortalecer y hacer más eficiente nuestra posibilidad de proveer soluciones para esta necesidad habitacional en el país. Todos estos temas que están incluidos en la declaración que con el señor presidente Pastrana he tenido el honor de firmar hoy, nos hacen ver esta visita como una visita de enorme importancia e interés. Y hoy el señor presidente nos ha invitado, y por supuesto que hemos aceptado, a participar en el Plan Colombia, en la reunión en España en el próximo mes de julio, cuando Costa Rica va a tener una delegación a nivel ministerial para asistir a dar todo su apoyo a la necesidad de que haya una cooperación internacional de un tema en el que todos estamos interesados, y es la acción para cambiar los efectos de la producción de las drogas en Colombia, que no son una responsabilidad de Colombia, sino que son una responsabilidad del mundo entero, de los mercados de consumo, de los mercados de precursores y de todos los demás que están involucrados en esta situación, que nos hace a todos ser partes interesadas en que el Plan Colombia sea un gran éxito para el bien de Colombia y para el bien de toda la humanidad. El señor presidente de Colombia. Bueno, yo creo que una vez más agradecer al presidente Rodríguez, a su señora y a los ministros la cálida recepción que hemos tenido en la mañana de hoy. Creo que ha hecho ya un recuento
más que suficiente, señor presidente Rodríguez, sobre los temas que tratamos. Simplemente me gustaría hacer énfasis en dos temas fundamentales. Agradecer una vez más el respaldo al proceso de paz por parte del presidente Rodríguez y de Costa Rica, su participación en la mesa de aportantes el próximo 7 de julio en Madrid, España, como ya lo reiteró él, donde aspiramos a poder obtener el respaldo de la Unión Europea y de algunos otros países con relación al Plan Colombia. Todo el tema del trabajo conjunto que me gustaría también reafirmar en el tema de combatir el secuestro. Hemos tenido la oportunidad desde el primer momento en que el presidente Rodríguez solicitó la colaboración del gobierno colombiano. Estamos abiertos a trabajar para erradicar definitivamente este flagelo de este hermoso país. Quienes hemos vivido en carne propia el secuestro conocemos y sabemos que este posiblemente es el peor delito que se puede cometer en el ser humano. Alguna vez, presidente, lo dije yo, cuando uno está secuestrado pierde posiblemente las dos cosas más importantes de su vida, que es su familia y su libertad. Y por eso todo lo que esté a nuestro alcance, lo que podamos trabajar de cooperación en este frente, siempre contará con el respaldo, desafortunadamente, de esa experiencia que tenemos nosotros en combatir este delito y este flagelo. Al igual que en el tema del narcotráfico, quiero resaltar la cooperación también en el patrullaje de inteligencia que vamos a tener en nuestros océanos, donde se constituye un elemento fundamental. Al fin y al cabo, estos países pueden convertirse en países de tránsito y en buena parte terminan siendo países consumidores, o donde el narcotráfico empieza a afectar a sus respectivas poblaciones. Por eso también quiero resaltar la cooperación que estamos nosotros hoy firmando a través de estos memorandos, de trabajar mancomunadamente, no solamente con información de inteligencia, intercambio de inteligencia que es fundamental para combatir este flagelo, todo el tema de los patrullajes y adicionalmente pues toda la cooperación que podamos brindarnos entre nuestros dos países. Y resaltar por último todo el tema comercial. Lo decía el propio presidente Rodríguez, cuando hemos trabajado mancomunadamente en nuestros dos países, como en el caso del café, hemos tenido resultados muy importantes. Igual aspiramos a hacerlo en el caso del banano y en el tema comercial, el de fomentar, ampliar el comercio entre nuestros dos países, también como uno de los aspectos fundamentales de esta declaración y de esta visita que hacemos a Costa Rica. Por eso, una vez más, agradecerle a usted, presidente, a la hospitalidad, y creo yo que quedaríamos abiertos para preguntas de los colegas periodistas. Así es. Edgar Cera, de Notimex. ¿Reconocerán sus gobiernos el triunfo del presidente Fujimori después de todos los problemas que hubo ahí en Próximo miércoles va a haber una sesión de la OEA relacionada con el tema de las elecciones en Perú. Costa Rica, en congruencia con la obligación que tiene como un país que es la más antigua y la más respetada de las democracias de la América Latina, planteó desde principios de la semana anterior la conveniencia de que esas elecciones hubiesen sido pospuestas. Vamos a asistir a esa reunión de la OEA para escuchar el informe de la comisión de la OEA que estuvo participando en el proceso electoral, y estamos teniendo intercambios y conversaciones con otros países miembros de la OEA con relación a este tema del Perú, que es un tema que merece nuestra muy respetuosa preocupación. Con relación al tema que se nos preguntaba sobre el tema de las fronteras marítimas, pues reiterar una vez más aquí dentro del derecho internacional y como corresponde, todos los países lógicamente tenemos el derecho de delimitar nuestras fronteras marítimas. Es lo que hemos hecho con el caso de Honduras, es lo que aspiramos a hacer con el caso de Costa Rica y lo que hemos hecho como política internacional de nuestro país en los últimos años. Entonces, creo yo que ahí está resumido en buena parte pues ese derecho de los países de poder delimitar sus propias fronteras marítimas y terrestres. Bueno, con el caso Perú,
Nosotros lo que aspiramos como demócratas que somos, y respetando también como corresponde, no involucrarnos en los problemas internos de los países, el que podamos como corresponde claramente buscar los mecanismos dentro de la Carta de la Organización de Estados Americanos, mecanismos que permitan, como está determinado de ellas, la búsqueda y el fortalecimiento de los procesos democráticos. Y eso es lo que creo yo que aspiramos todas las democracias de América Latina. Freddy Gómez, de Radio. No me puedo referir porque no conozco la propuesta, por lo tanto me queda muy difícil en este momento, no, por estar precisamente aquí en Costa Rica no hemos tenido oportunidad de conocer. Se me ha informado esta mañana que hay una comunicación por parte de las FARC, no oficialmente no la conozco, y lógicamente ese tema lo manejará el comisionado de paz mientras que regresamos al país, pero no puedo opinar y me excusa sobre un tema que hasta este momento pues no conozco, y siendo un tema tan sensible dentro de la política interna del país, pues lógicamente no quiero referirme a él mientras no tenga absoluto conocimiento sobre las propuestas que, al suponer, la FARC va a llevar a la mesa de negociación que se celebrará esta próxima semana. Daniel Brenes, de Agencia Reuters. Sí. ¿Y ustedes estarían pidiendo, señor Pastrana y señor Rodríguez, alguna reunión con Ecuador para discutir este problema de una manera más directa para ver si se le pone algún orden a la oferta mundial de banano? De ninguna manera tenemos una actitud restrictiva del comercio. Estamos respondiendo a una realidad de que la Unión Europea estableció cuotas y montos máximos de acceso, y dentro de eso queremos defender los intereses de los productores nacionales de cada uno de nuestros países, como corresponde. No se trata de una acción propiciada o iniciada por países productores, es una respuesta a una restricción de mercado establecida por la Unión Europea. Y en ese sentido fue que Costa Rica, Colombia, con otros dos países, establecieron acuerdos con la Unión Europea en respuesta a esas restricciones que se estaban estableciendo y en defensa de los intereses de nuestros productores. Y por supuesto que lo hemos conversado hoy, costarricenses y colombianos queremos continuar manteniendo las mayores posibilidades de conversación y de diálogo con Ecuador en la búsqueda de una solución satisfactoria a este tema. El corresponsal de... Al frente del tema de la intervención extranjera en el país he sido claro, he sido reiterativo que mientras Andrés Pastrana sea presidente de Colombia no habrá ninguna intervención extranjera en Colombia. Lo que hemos buscado nosotros son los mecanismos a través de la negociación y el diálogo en el que podamos llegar a acuerdos de paz tanto con las FARC como el Ejército de Liberación Nacional y los distintos actores de la violencia en nuestro país. Por eso nunca se ha pensado en esta posibilidad y no existe esa posibilidad mientras sea yo presidente de Colombia. La posición de Costa Rica frente al proceso de paz de Colombia ha sido muy clara. Apoyo total, admiración por el proceso, reconocimiento al presidente don Andrés Pastrana por el esfuerzo extraordinario que viene realizando él, su gobierno y su país por alcanzar la paz y estar a la orden. Nosotros no intervenimos en nada en lo que no sea que se nos llame por parte del gobierno de Colombia para ayudar. Estamos a la orden del gobierno de Colombia en lo que el gobierno de Colombia considere que les podemos ser de utilidad, ni más ni menos. Alexis Rojas, Radio Cadena. Me da pena con el presidente porque además en Colombia tenemos una norma que nosotros no hablamos de política interna cuando estamos de viaje. Entonces, por lo tanto, la verdad que sobre los dos temas que pregunta, tanto el de el referendo como el tema nacional, pues vuelvo y le reitero, presidente, son temas nacionales que creo que en este momento no vale la pena tocarlos acá. Estamos hablando de las relaciones entre nuestros dos países y yo pues me reservaré el derecho para hablar esta noche o mañana cuando llegue al país sobre esos dos temas que me consultan. Bien, con esta pregunta finalizamos esta conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. Hace 124 años, en 1876, llegaron a la ciudad de Cartago, en este querido país de Costa Rica, un selecto grupo de padres jesuitas colombianos, quienes enseñaron y trabajaron allí por 9 años. Entre ellos venía el padre Santiago Páramo, uno de los mayores pintores religiosos de Colombia, quien se dedicó a la docencia e hizo los planos y dirigió las obras de la iglesia de San Nicolás y de la capilla de las Betlemitas. No sé si el padre Páramo habrá dejado alguna de sus obras pictóricas en Costa Rica,
Pero lo cierto es que cuando he tenido oportunidad de contemplarlas en la iglesia colonial de San Ignacio, en Bogotá, a pocos pasos de la Cancillería colombiana y a unas pocas cuadras del Palacio Presidencial, no dejo de asombrarme por la milagrosa perfección de su arte. Qué bueno presenciar hoy, cuando el tercer milenio ha abierto ya sus puertas, la llegada a Costa Rica de otra excelente representante del arte colombiano, quien trae con sus pinturas el mensaje de optimismo y de belleza que siempre ha caracterizado a los creadores de mi país. En los óleos de Luz Helena Caballero, en sus bodegones, sus objetos y sus paisajes, hay, como lo afirma Eduardo Serrano, una expresión acerca de la percepción en términos visuales, de la imaginación en términos creativos y de la sinceridad en términos artísticos. Yo quiero felicitarla a Luz Helena, primero por su arte y segundo por hacer del mismo el mejor embajador del espíritu y de la cultura colombiana ante este pueblo hermano de Costa Rica. Y mayor realce encuentro en esta exposición por el hecho de realizarse en el Museo de los Niños, dentro del Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura. El arte, que es espíritu, que es sentimiento y que es comunicación, es el mejor amigo de los niños y de su sano crecimiento. En Colombia hemos entendido que un país que no piensa en los niños es un país sin futuro. Por eso en mi gobierno y bajo el dedicado liderazgo de Nora, estamos poniendo en práctica importantes proyectos a favor de la niñez, como el programa Los Desayunos Escolares, con el que esperamos dar nutrición balanceada diaria a más de 2 millones de niños de bajos recursos. También se están entregando ludotecas o espacios de recreación y aprendizaje lúdico a las poblaciones más marginadas del país y estamos fomentando el necesario hábito de la lectura con el programa Leo Contigo, que llega a millones de niños de todo el territorio nacional, entre otros varios programas que estamos adelantando. Estando en un país como Costa Rica, líder en materia educativa y en el campo de la salubridad, y con un alto índice de desarrollo humano, reafirmamos el compromiso con nuestra niñez de continuar trabajando incesantemente por ella, siguiendo su inmejorable ejemplo. Si en nuestros países, en nuestros hogares y escuelas, aplicamos el lema de este Museo de los Niños, de educar al niño para no tener que castigar al hombre, estaremos dando pasos firmes en el camino del verdadero desarrollo. Me ha llamado mucho la atención saber que este Centro de Ciencia y de Cultura en el que nos encontramos está ubicado en lo que antes era, como ustedes saben, la Penitenciaría Central de San José. También en Santa Fe de Bogotá, el Museo Nacional tiene su sede en una antigua cárcel o panóptico nacional, en la cual justamente desde hace 20 años tenemos como invitados especialísimos, y hoy tenemos, hace tan solo 2 semanas, al gran maestro Pablo Picasso, con pinturas y dibujos suyos representativos de todas sus épocas. Es maravilloso ver cómo antiguas cárceles del cuerpo se han convertido en templos de liberación del espíritu. Precisamente con la exposición en Colombia de las obras del pintor más grande del siglo XX, el mismo arte se ha encargado de dar un espaldarazo de optimismo y de fe a nuestro país en un momento crucial de nuestra historia. Lo mismo puede predicarse de esta exposición de Luz Helena Caballero en San José, que es un regalo de positivismo y un lazo más de color y belleza para las relaciones entre nuestros pueblos. Puede hacer que nuestras culturas se sigan conociendo y relacionando cada vez más, que los pintores, que los escultores, los escritores, los cineastas, los bailarines, los cantantes, la gente del teatro, crucen cada vez con mayor frecuencia las fronteras amigas en nuestros países y nos unan en el lenguaje universal del arte. Picasso dijo que a los 12 años ya sabía pintar como Rafael, pero que necesitó toda una vida para aprender a pintar como un niño. Aquí, en el Museo de los Niños de San José, entiendo que proteger sus valores y su inocencia es nuestro deber más sagrado. Quiero que mezclemos como niños los colores y dibujemos juntos el bello e inmenso arco iris que une y ha unido siempre el destino de Costa Rica y el de Colombia. Muchas gracias. Señoras.
Señores, un poquitico más atrás, por colegas, eso, fotógrafo, un poquito la cámara, gracias. Un gusto, qué privilegio tenerla aquí. Hemos quedado así. La dinámica amistad que existe entre nuestras naciones se ve reflejada en estas reuniones cada vez más frecuentes y más fructíferas, que generan ideas y proyectos en beneficio de nuestro desarrollo común. En los últimos 12 meses hemos recibido en Colombia la grata visita de 3 misiones de empresarios de este querido país y asimismo empresarios colombianos han tenido contactos continuos con Costa Rica para analizar y avanzar sobre nuevas perspectivas de negocios. Nada distinto se puede esperar de los hijos de 2 países hermanos y cercanos como los nuestros, con tanta historia y tanta cultura en común, que comparten la misma visión democrática y el más grande respeto por los derechos humanos, la juridicidad y la vigencia del derecho internacional. Costa Rica y Colombia, desde sus primeros años de independencia, cultivaron una relación de confianza y de cooperación que hoy está más fortalecida que nunca. La Convención de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre las Provincias Unidas del Centro de América y la República de Colombia de 1825 establecía ya una alianza entre nuestras naciones para, abro comillas, asegurar de esta manera su mutua prosperidad, mejor armonía y buena inteligencia, así entre sus pueblos y ciudadanos como con las demás potencias con quienes deben entrar en relaciones, cierro comillas. Y así ha sido desde entonces hasta nuestros días, cuando el nuevo milenio nos encuentra unidos en el propósito de acrecentar nuestro comercio, nuestras inversiones y nuestras relaciones en todo sentido. Los países de América Latina estamos haciendo un esfuerzo conjunto para mejorar cada vez más nuestra presencia en el mercado internacional, para lo cual debemos buscar la forma de aprovechar nuestra complementariedad y de potenciar nuestros recursos y oportunidades. Procesos de integración como el que inició el Mercado Común Centroamericano en los primeros años de la década del 60 y el de la Comunidad Andina son el eje del crecimiento del sector externo dentro de los mismos grupos, pero también son un paso adelante hacia la internacionalización de los mercados, primero a través de las relaciones entre bloques y luego en forma abierta, como será el área de libre comercio de las Américas. Costa Rica y Colombia somos parte de estos procesos y los entendemos dentro del concepto de regionalismo abierto, que conjuga la integración subregional con una mayor inserción de nuestras economías en el mercado mundial. Nuestras mutuas coincidencias nos permiten defender posiciones conjuntas en foros globales como la Organización Mundial del Comercio, continentales como la Cumbre de las Américas y en todo otro escenario internacional. Compartimos la clara visión de Costa Rica sobre la necesidad de que el orden económico internacional permita y estimule el desarrollo de los países más pobres como una condición necesaria para el mantenimiento de la paz y de las seguridades mundiales. En ese sentido, hemos visto con interés y simpatía su propuesta para la creación de un fondo precautorio como un mecanismo para proteger a las economías más vulnerables de los efectos perversos de las crisis financieras globales. En la difícil situación por la que hemos pasado en los años recientes, la gran mayoría de las economías latinoamericanas, es reconfortante constatar el buen comportamiento de la economía costarricense, que tuvo el año pasado un crecimiento verdaderamente destacado del 8.3%, el mayor de toda la región. Costa Rica, con su excelente nivel educativo y de salubridad y su compromiso indeclinable con la protección del medio ambiente, se ha convertido en un país con inmenso potencial para la inversión extranjera, y así lo demuestra la gran cantidad de firmas extranjeras que están invirtiendo en sectores como la alta tecnología, las comunicaciones y los productos para la salud. Aquí, en el campo de las inversiones recíprocas, tenemos mucho que adelantar entre nuestros países y por eso es tan importante el contacto que hoy están retomando nuestros empresarios, el cual está además estimulado por la información oportuna
y la labor de promoción de las cámaras de comercio binacionales. Nuestras inversiones recíprocas han estado sobre todo enfocadas en las industrias manufactureras, si bien los empresarios colombianos están empezando a invertir también con decisión en el área de la construcción. Por parte de Costa Rica debo manifestar con satisfacción que el año pasado registró una inversión récord en nuestro país superior a los 20 millones de dólares, particularmente, como usted lo dijo, señor presidente, en el sector del acero. Sobre el tema de la vivienda, hoy tenemos una especial expectativa, pues gracias a las gestiones de nuestros empresarios y el apoyo de nuestros gobiernos, estamos concretando un importante negocio de exportación de soluciones de vivienda desarrolladas por constructores colombianos bajo estándares de máxima calidad y sismo resistencia, los cuales contribuirán a aliviar la demanda de vivienda en Costa Rica, utilizando a su vez mano de obra y materiales de construcción básicos costarricenses. Este es un ejemplo específico de cómo podemos complementar nuestras ventajas y necesidades para generar desarrollo social en nuestros países, bajo condiciones económicas favorables y equitativas para ambas partes. Como este caso de la vivienda, confío en que el talento de nuestros empresarios siga encontrando otros campos propicios para la cooperación, la inversión y el comercio. En materia del comercio bilateral, es de resaltar que en los últimos 5 años ha estado por encima de los 100 millones de dólares, alcanzando el año pasado la suma de 130 millones de dólares, casi el doble de lo que era en el año de 1991. Se consolida así Costa Rica como nuestro socio comercial más importante dentro de los países que conforman el mercado común centroamericano, con una participación del 46% dentro de nuestro comercio con el mismo. Estas cifras son significativas, pero yo creo que no son suficientes, porque todos sabemos que nuestro comercio bilateral tiene potencialidad para ser muchísimo mayor. De ahí la necesidad de que nuestros empresarios conozcan más los mercados del otro país e identifiquen más productos para el intercambio. Colombia, junto con la comunidad andina, está negociando un acuerdo comercial con Guatemala, Honduras y El Salvador. Nuestra meta sería lograr con Costa Rica una negociación de un tratado de libre comercio, tal como el hermano país lo ha hecho recientemente con Chile, México y Panamá. Como punto de partida aspiramos a que se inicie a la mayor brevedad posible la negociación de la ampliación del acuerdo de alcance parcial número 7, tal como lo hablamos con el presidente Rodríguez durante nuestra reunión de diciembre pasado en Santa Fe de Bogotá, con el fin de incluir la reciprocidad y un mayor número de productos dentro del régimen de preferencias arancelarias. Una mayor libertad comercial entre nuestros países, pactada bajo parámetros de equidad y complementariedad, solo puede ser beneficiosa, y yo sé que nuestros respectivos sectores privados apoyan las bondades de un acuerdo de esta naturaleza. La experiencia nos ha demostrado que el mejor mecanismo generador de las corrientes comerciales lo constituye la eliminación de los aranceles y de otras barreras. El comercio entre Costa Rica y Colombia está esperando que le demos esa oportunidad, y esto solo lo lograremos a través de un nuevo y más dinámico acuerdo comercial. Queridos amigos costarricenses, los destinos de Costa Rica y de Colombia están entrelazados no solo por la historia y la cultura, no solo por ser ambas productoras principales de bienes tan tradicionales como el café, el banano y el azúcar, sino sobre todo por su vocación de progreso y de modernización, una vocación que se multiplica con la unión y se debilita con el aislamiento. Hoy, después de año y medio de trabajo continuo, hemos también creado en Colombia las condiciones para la reactivación económica y estamos comenzando a recoger los frutos de una nueva política de ajuste fiscal, de saneamiento del sector financiero y de estímulo al sector exterior como jalonador del desarrollo. Todavía hay mucho por hacer y lo estamos haciendo, pero hoy ya podemos mostrar ante la comunidad internacional una economía con tasas de interés cercanas al 10%, con una inflación de un solo dígito y con una tasa de cambio libre y competitiva. Y gracias a estas medidas vemos ya los resultados. La economía creció en el primer trimestre de este año cerca de un 2.6% y la industria y las ventas se incrementaron a niveles cercanos al 10%, comparado con el mismo periodo del año pasado. Nuestra meta es que la economía crezca al 3% o más durante este año 2000. Colombia, por otra parte, sigue siendo un país tradicionalmente cumplidor de sus compromisos internacionales y cuenta con una legislación que protege y estimula la inversión extranjera. Por eso,
Los invitamos a creer en Colombia y apostarle a su futuro como le estamos apostando 40 millones de seres humanos, trabajadores y comprometidos con la búsqueda de la paz, del desarrollo y de la justicia social. Queridos amigos, empresarios costarricenses y colombianos, su presencia en este recinto, donde se respira el clima de la amistad y de la cooperación, es la prueba fehaciente de su interés por incrementar el intercambio comercial y la inversión entre nuestros países. Los gobiernos de Costa Rica y de Colombia, a través de sus presidentes, de sus ministros y de las entidades encargadas de promover estos temas, estamos haciendo todo cuanto está en nuestras manos para que ese interés genuino se traduzca en negocios concretos y en mayor bienestar para nuestras naciones. Unidos en el concierto de la economía mundial, Costa Rica y Colombia, como el verso de Mario Benedetti, somos mucho más que dos. Los aliento a continuar estos diálogos de integración y a insistir con vocación latinoamericana en el camino del progreso, el desarrollo y la justicia social. Muchas gracias. Igualmente, señor presidente, quiero invitar a todos a levantar esta copa, a brindar por el presidente Rodríguez, por Lorena, por Costa Rica y por el comercio entre nuestros dos países. Salud, presidente. Salud. El Palacio Presidencial de Colombia se llama la Casa de Nariño y recibe este nombre porque está levantado en el mismo lugar donde nació en 1765 Antonio Nariño, el precursor de la independencia de mi país. Yo me siento muy orgulloso y honrado de trabajar y habitar en la casa donde vivió este joven intelectual bogotano, quien en el año de 1794, después de traducirlos del francés, se puso a circular por las calles y esquinas de la ciudad unos volantes con un título sonoro y sugestivo: los derechos del hombre y del ciudadano. Gracias a este acto audaz de Nariño, que le costó una condena de 10 años de cárcel, el exilio y la confiscación de sus bienes, los colombianos incorporamos a nuestro torrente ideológico el tema fundamental de los derechos humanos, guardando en nuestra memoria esa frase rotunda de los revolucionarios franceses, según la cual los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Estos postulados de igualdad y de libertad, pero sobre todo de dignidad humana, han presidido desde entonces el espíritu de nuestros libertadores, de nuestros gobernantes y de nuestras leyes republicanas. Por eso es para mí un gran honor visitar, como lo hicieron en los últimos meses, y usted lo anotaba, señor presidente, los presidentes de Paraguay y de Brasil, la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual a través de su jurisprudencia y doctrina ha contribuido a defender la dignidad humana y a propugnar por el restablecimiento de los derechos de los ciudadanos de nuestros países cuando quiera que estos han sido vulnerados. Es indudable que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nació en esta querida ciudad de San José, así como otros instrumentos del sistema americano para la protección de los derechos humanos, ha constituido un importante avance como herramienta básica para la protección de los derechos fundamentales de los habitantes de las Américas y es el reflejo de las aspiraciones de nuestros pueblos en materia de democracia representativa y vigencia del Estado de Derecho. Gracias a los fallos y opiniones consultivas de la Corte y a las recomendaciones de la Comisión Interamericana, los países americanos han logrado fortalecer sus leyes nacionales en el tema de los derechos humanos y adecuarlas a la normativa internacional. Así, hemos librado una ardua batalla contra las dictaduras y los regímenes autoritarios que rondaron por nuestro hemisferio en anteriores décadas y contra aquellos que aún insisten en violar los derechos fundamentales. El rigor jurídico, la independencia y la responsabilidad con que ha actuado la Corte durante su existencia la ha hecho merecedora del apoyo y del respeto de la comunidad internacional en su conjunto, por lo cual es el deber de todos los Estados americanos apoyar su tarea para fortalecer su papel en el hemisferio y consolidar su acción hacia el futuro en favor de los valores democráticos.
Yo quiero también hacer una especial mención del país que hoy nos acoge, cuya concepción sobre la dignidad del ser humano es ejemplo ante el mundo. Costa Rica siempre ha ido a la vanguardia de los derechos humanos, de su protección y de sus garantías. No en vano, los costarricenses decidieron hace 50 años vivir sin ejército y hace 2 décadas se estableció aquí en San José la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Estos logros, sumados a la creación de la Universidad de La Paz y al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, son motivo de enaltecimiento para el pueblo de Costa Rica y constituyen un verdadero patrimonio moral para las naciones de América. Colombia, por su lado, además de ser parte de los principales instrumentos universales y regionales de derechos humanos, está comprometida en una lucha de largo aliento por conquistar su pleno respeto. En este sentido, mi gobierno ha diseñado y puesto en marcha un ambicioso plan de acción en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. El propósito de otorgar plena vigencia a los derechos humanos para todos los habitantes del país enfrenta hoy obstáculos muy graves. A la violencia delincuencial se agrega una compleja y polarizada violencia derivada del conflicto interno, que tiene su origen, en buena parte, en el problema mundial de las drogas ilícitas. Estas formas de violencia han propiciado unas condiciones de intolerancia, negativismo y saturación del aparato judicial que favorecen la comisión de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. No obstante, son resaltables los importantes avances que en materia de protección de los derechos humanos y de garantía de las libertades civiles se lograron con la entrada en vigencia en el año de 1991 de la actual Constitución Política de Colombia. En este Estatuto Máximo de la Nación se crearon entidades de gran importancia para el buen desarrollo de esta tarea, como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Igualmente se incluyó en la Constitución colombiana el más completo y detallado catálogo de derechos y de garantías civiles, cuyo cumplimiento es deber del Estado y puede ser exigido por las vías consagradas en la misma Carta. Con este objetivo, se diseñaron ágiles mecanismos de protección judicial de dichos derechos, como la acción de tutela, la acción de cumplimiento y las acciones populares y de grupo, que han sido ampliamente utilizadas por los ciudadanos para lograr una solución rápida y efectiva cuando quiera que consideran que sus derechos fundamentales están siendo lesionados o que las autoridades están demorando o negando la cumplida ejecución de lo que la ley ordena. Dada la importancia del tema, mi gobierno puso en manos del propio vicepresidente de la República, en su calidad de alto consejero para los derechos humanos, la coordinación de los esfuerzos que desde diversas entidades del Estado se realizan con el único propósito de proteger y defender los derechos fundamentales. La política de derechos humanos del Gobierno de Colombia se inspira entonces, además por la coyuntura que así lo exige, en la atención de problemáticas que por su magnitud humanitaria requieren de una acción prioritaria, así como en la protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Los lineamientos básicos de la política incluyen la profundización en la lucha contra la impunidad mediante el impulso a la investigación de los casos más relevantes, la protección de los defensores de derechos humanos y líderes sindicalistas, el combate a los grupos de autodefensa, la lucha contra el secuestro, la atención integral a la población desplazada y el fortalecimiento de la capacidad estatal, en especial la modernización de la fuerza pública. Y en este último tema quiero resaltar el compromiso cada vez mayor de los militares y de los policías de mi país con el respeto de los derechos humanos, el cual ya se ha hecho patente en una ostensible disminución de denuncias en su contra, lograda gracias a un proceso continuo de depuración, concientización y pedagogía sobre la materia. La política gubernamental en materia de derechos humanos fue diseñada además dentro de un espíritu de cooperación con la comunidad internacional, cuyas recomendaciones y análisis críticos sobre nuestra situación mi gobierno valora inmensamente. Por ello, el gobierno colombiano mantiene la política de permitir con toda transparencia el escrutinio de la comunidad internacional, con el objeto de obtener desde el exterior una visión realista de la problemática que nos aqueja y de la gestión institucional. Ejemplo de ello es el seguimiento a las recomendaciones de la Comisión frente a las indemnizaciones de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos. En nuestro caso, la Ley 288 de 1996, por la cual se establecen instrumentos para el reconocimiento y pago de estas indemnizaciones, se caracteriza por un indudable ánimo de cooperación con el sistema de protección de los derechos humanos en la búsqueda de implementar las recomendaciones internacionales.
el gobierno de Colombia entiende que este tipo de cooperación redunda en el fortalecimiento del sistema interamericano en la medida en que se garantice el restablecimiento de los derechos vulnerados. Y no podía dejar pasar la oportunidad sin resaltar un motivo de orgullo para Colombia, como es la contribución de 3 personalidades conocedoras del tema de los derechos humanos, quienes han aportado su sabiduría y experiencia en la Corte Interamericana. Ellos son los colombianos elegidos para ser jueces de la Corte desde 1979 hasta la fecha, los doctores César Ordóñez Quintero, Rafael Nieto Navia y Carlos Vicente Herrú. Adicionalmente, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la necesidad de fortalecer nuestro sistema interamericano de derechos humanos, el cual debe lograr la ampliación para beneficio de todos del importante papel que hasta el momento ha jugado en un tema de tanta actualidad y sensibilidad para los países americanos. La ratificación de la Convención Americana y la aceptación de la jurisdicción de la Corte deben llegar a ser universales para alcanzar una real consolidación del sistema. Y para lograr este objetivo debemos contar no solo con las naciones que hemos estado comprometidas con la causa de los derechos humanos desde siempre, sino con la participación de todos los países que conforman la organización. Además, los países deben acatar sin excepción los fallos de la Corte, cuya eficacia depende básicamente de que sus decisiones sean cumplidas a cabalidad, más aún cuando el acceso directo de los individuos a esta Corte está cerca de ser una realidad. Tendremos también que enfrentar el problema del financiamiento del sistema y esforzarnos porque algún día este ostente un carácter más autónomo en el ámbito presupuestal, de manera que la Comisión y la Corte puedan desarrollar de manera óptima no solo las labores derivadas de la Convención, sino los mandatos otorgados a aquellas por la Asamblea General de la organización. La Corte ha demostrado que es capaz, junto con la Comisión Interamericana, de defender las libertades y los derechos fundamentales de todos los americanos y ha logrado ambientar un clima de mayor respeto por los valores democráticos. Por eso hoy reitero ante ella el total acatamiento de Colombia a su jurisdicción y a sus decisiones, como un compromiso ético de mi país con la vigencia universal de los derechos humanos. El año pasado, en el puente de Boyacá, conmemorando los 180 años de la batalla que ganó la independencia de mi país, dije que los derechos humanos son en Colombia el nuevo nombre de la paz. Hoy, en este suelo amigo costarricense y en este recinto sagrado de la defensa de los valores más preciados de la humanidad, quiero reiterar estas palabras porque solo respetándonos los unos a los otros podremos hacernos dignos de un destino de paz y convivencia. Muchas gracias. Señora Presidente, señores diputados, permítame el honor de hablar hoy ante ustedes bajo el límpido azul de tu cielo, donde blanca y pura descansa la paz, como dice el himno nacional de esta República hermana. Y permítame ante ustedes comenzar diciendo que hablo en esta casa de la política, porque hacer política es ocuparse por los problemas de la gente, y que la política merece sobrevivir si es capaz de darle vida a la democracia. Me siento cálidamente acogido en este país vecino del mío, que se extiende por el suroccidente, desde la bella isla costarricense del Coco, Parque Nacional y Patrimonio de la Humanidad, que nos vincula en el Pacífico, en el marco de la fraternidad y transparencia de nuestros linderos comunes. Nuestras naciones se precian de tener unas relaciones que van mucho más allá de la mera cordialidad y el respeto mutuo. Costa Rica y Colombia han compartido siempre valores y principios fundamentales, destacándose su apego al imperio del derecho internacional, su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su fe inquebrantable en la democracia. Las relaciones entre nuestros dos países constituyen paradigma de cordialidad, entendimiento y transparencia en el continente y en el mundo. En los últimos años, Colombia lideró con convicción y entusiasmo en las Naciones Unidas tanto el apoyo a la candidatura de Costa Rica a la presidencia del Grupo de los 77, como a su ingreso como miembro no permanente del Consejo de Seguridad.
Todo esto además del entendimiento cabal que durante todo el proceso de pacificación de Centroamérica existió siempre entre nuestros dos estados, producto lógico de nuestra vocación democrática y el respeto profesado al derecho internacional. Señores diputados, hace varios años nuestros dos países establecimos las fronteras entre nuestras respectivas jurisdicciones marítimas en los dos océanos, en las cuales, gracias al entendimiento armonioso y cordial que nos identifica, nunca se han presentado incidentes de ningún tipo, en un ejemplo de cooperación que podemos exhibir con orgullo ante el continente y ante el mundo. Y hablo ante esta Asamblea Legislativa que funda su acción en el respeto activo de la dignidad de la persona humana, que ha hecho suya y la promueve la nación la opción activa por la vida. Yo creo igualmente que una sociedad pacífica es aquella donde crece, reconocido por todos los derechos humanos en sus dimensiones civiles y políticas, como también en aquellas económicas, sociales y culturales. Me interesa una democracia que, optando por la vida, rechace la violencia que a diario se hace presente con los rostros preocupantes que a todos nos interrogan de la pobreza que se convierte en exclusión y en la pesarosa migración de quienes huyen sin rumbo fijo. Me interesa una democracia capaz de saciar el hambre de tantos que tienen interrogada por él su existencia y la de los suyos, y que no se salvarán con una explicación académica, sino con la presencia oportuna del pan nuestro de cada día. Y nos interesa una democracia capaz de generar empleo y ocupación. No podemos aceptar como cierto el proyecto de una sociedad en la que el 20% trabaja incansablemente para sostener un 80% de desocupados insatisfechos. Estoy convencido que el puesto de trabajo es el certificado concreto del reconocimiento de la dignidad de cada ciudadano. Legislar y gobernar para que esto sea posible es descubrir que la política es el arte de servir a la comunidad. Yo creo, honorables legisladores, que el desempleo es uno de los peligros más reales para la democracia. Su presencia da a la luz al ciudadano, su ausencia siembra a la sociedad de inseguridad. Qué doloroso es para muchos reconocer que Oscar Wilde tenía razón cuando afirmaba que la vida es aquello que pasa mientras se busca trabajo. Legislar para hacer posible el empleo es legislar por la paz. Nos interesa una democracia que sea cuidadosa del medio ambiente, que reconozca que tenemos un futuro común, que en América Latina, nuestra América, sepamos que en nuestras manos está la posibilidad de supervivencia del mundo. Cuidar del aire, de los bosques, de los ríos y los lagos, de los humedales, es saber que no le vamos a heredar a nuestros hijos y a los hijos de ellos un futuro irremediable de un desierto sin esperanza. Nos interesa una democracia que le ponga punto final a la producción, al comercio y al consumo de las drogas. Una democracia capaz de perseguir los capitales de la muerte y desenmascararlos con la ayuda de una sociedad internacional transparentemente solidaria. Me interesa y nos interesa una sociedad que sea capaz de ponerle término al tráfico de armas, porque éste multiplica la evidencia de una ideología de la justicia privada e impide que el Estado cumpla la tarea de ser garante de la vida del ciudadano. Y me interesa una sociedad que renuncie a dirimir con las armas y con la muerte sus diferencias y sus aspiraciones. La negociación, el diálogo y el consenso tienen que ser rescatados ahora. La comunidad internacional sabe de mi compromiso con la paz. Los colombianos han aceptado mi plan de paz como carta de navegación para el ingreso en el siglo XXI. El Ejecutivo, los legisladores, los ciudadanos, la subversión, tenemos que reconocer que la violencia es el fracaso de todo proyecto político. Cada acto de violencia debilita mayormente el tejido social, la violencia destruye, nada duradero se ha construido sobre la muerte de los otros. Nosotros, los políticos, los legisladores, tenemos que actuar de acuerdo para que rija de verdad el derecho internacional humanitario, para que no sean arruinadas las vidas de los niños que comienzan, para que las armas no sustituyan los juguetes y para que una sociedad de inválidos víctimas de las minas quiebrapatas no recorra las calles del mañana maldiciendo lo que pudo ser evitado y no lo fue. Por iniciativa de mi gobierno, el Congreso expidió en acción que lo honra una ley para aprobar la Convención de Ottawa de erradicación de las minas antipersonales y otra
que prohíbe la incorporación de menores de edad al servicio militar. Nos interesa una democracia que haga suyo el supremo derecho a la paz y que en su realización se cumplan las políticas internas de paz y esa dimensión apasionante de la diplomacia para la paz de hondo contenido social y económico que se traduce en inversiones y movilizaciones de recursos humanos, técnicos y financieros que le otorgan sentido constructivo a ese derecho de injerencia que está apenas buscando su diseño más adecuado. Y nos interesa una democracia vinculada a la verdad, una democracia que le rescate a la política y los políticos los tres pilares de un futuro feliz, a saber, la capacidad de soñar, de servir y de decir siempre la verdad. Qué bueno en que la definición de político sea aquella de persona que dice siempre la verdad. Y me interesa una democracia que, reconociendo el valor de la mujer, sea capaz de entregarle liderazgos ciertos, como ocurre en esta Costa Rica, de la coherencia en personas de doña Rina Contreras, apóstol de los derechos del niño, de la mujer y de la tercera edad, luchadora contra la drogadicción que honra la política latinoamericana presidiendo esta Asamblea Legislativa. Y nos interesa una democracia capaz de cambiar, de ser siempre actual, honesta y nueva. Confieso que me atormenta la evidencia de que la democracia no haya logrado realizar plenamente la democracia, que nos hemos quedado a mitad de camino, que el ciudadano común que nos ha entregado la verdad de su poder exige de nosotros más, que cada día la gente reclama soluciones y no explicaciones, que en esta hora de la historia una democracia incompleta es un riesgo para la convivencia. Quienes creemos en la democracia le estamos pidiendo a los demócratas que tomemos la iniciativa de cambiar, que no esperemos que el tiempo nos supere, sino que superemos nosotros las expectativas de los tiempos. Les estamos pidiendo a los ciudadanos que aprendan a participar y participen en construir esa verdadera sociedad civil que es la comunidad organizada en términos de poder para ayudarle al Estado en el logro del bien común. Le estamos pidiendo a los parlamentos, a los legisladores, que actúen oportunamente en erradicar la corrupción antes de que sea demasiado tarde. Y nos estamos pidiendo a todos nosotros, los políticos, los dirigentes, la capacidad de comprender que a un mundo nuevo no podemos ingresar con el saldo rojo de una justicia social que nos denuncia en cada pobre que ha renunciado a la esperanza. He querido por ello, por la fuerza de esos desafíos de un milenio y de un siglo que comienzan, venir a Costa Rica, este santuario de la democracia, a decirlo con ustedes en voz alta, con la palabra de quienes nada tenemos que ocultar y con la voluntad de quienes queremos dar respuestas a los interrogantes de la historia que se expresan en el rostro múltiple de los ciudadanos. He venido con el Plan Colombia, que es el camino diseñado por mi gobierno para transitar de la democracia que tenemos a la democracia que soñamos. El Plan Colombia es al mismo tiempo la ventana abierta para la solidaridad internacional. Es mi sueño de cooperación compartido que confía en la certeza de la sabiduría popular que afirma que un sueño soñado en soledad sigue siendo un sueño, mientras que compartido se convierte en realidad.